Mire, sabe que hoy quiero hablarle de los patrones destructivos. Sé que esta palabra ya la he enseñado, pero Dios me ministraba nuevamente a través de esta palabra, ¿sí? Y anoche hablábamos de algo en cierta forma relacionado, todo esto estaba en el programa de Nada lo que parece, ¿sí? Acá estaba yo. ¿Sí? Y le dije a los chicos que iba a volver, me invitaba sola, ¿sí? Pastora, listo, ya está, era una sola noche, ¿sí? Amén, dice el pastor. Porque el pastor quiere volver después. ¿Sí? Entonces quiero hablarle de estos patrones destructivos que a veces tenemos en la mente y nacemos muchas veces, vamos siendo formados con ciertos patrones que no nos damos cuenta que se forman también en hábitos, en costumbres. Entonces hoy quiero hablarle de estos patrones destructivos para poder modificar nuestra mente, para poder modificar a veces el chip que tenemos en la mente, para poder llevar una vida sana, una mente con una calidad distinta, ¿sí? Mire, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ¿sí? Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazel, ¿sí? Que es el señor de este mundo, Hasatán. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, es satisfactorio y es capaz de triunfar. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazel, en cambio permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, es satisfactorio y es capaz de triunfar, ¿sí? Ahora, por definición, los patrones mentales son estructuras que le facilitan a nuestro cerebro el poner en práctica ciertas tareas diarias. O sea, todos tenemos patrones, ¿sí? Con el fin de ahorrarse el trabajo de procesar tareas repetitivas y unas y otras, ¿sí? Son comportamientos aprendidos y que por lo tanto, independientemente de que sean buenos o malos para nosotros, pueden ser modificados, ¿sí? Ahora, estos patrones de pensamiento son hábitos que se instalan en nuestros cerebros. ¿Para qué se instalan en nuestro cerebro? Como se instalan como cuando descargamos un programa en la computadora. ¿Alguna vez vio una computadora? Todos tenemos una computadora, todos tenemos un celu, ¿sí? Entonces cuando descargamos un programa en la computadora o en el celu personal, ¿sí? Así son los patrones que se van metiendo. Pero así como pasan con la app de nuestros teléfonos, algunas rutinas quedan en nosotros, aunque ya a veces no son útiles. Entonces a veces hay patrones buenos y a veces no hay patrones buenos que son dañinos, pero que siguen instalados en el cerebro o en la manera pensante y se terminan convirtiendo en cierta forma en virus. Esos virus que vienen a dañar, ¿sí? Entonces, en otras palabras, muchas veces practicamos diariamente muchas cosas que pueden ser beneficio para nuestras vidas y no beneficio. Usted cuando se levanta, ¿qué hace? ¿Qué hace alguno? Algunos se levanta, se baña, o primeramente se levanta ahora, ¿sí? O primero se levanta, agarra el celu, ¿sí? Entonces se levanta, toma un mate, toma un café o ya sale primeramente a barrer y después ahora que junta las hojas del invierno, del frío, ¿sí? Entonces ya es un patrón, usted ya tiene algo que todos los días lo va a hacer repetitivamente, ¿sí? Entonces como somos seres racionales, muchos de estos patrones mentales muchas veces se convierten también en hábitos emocionales, ¿sí? Y sabe que uno de los hábitos que el ser humano tiene por costumbre, por hábito y patrón es la queja. Todos en algún momento nos hemos quejado, ¿o no? Todos nos hemos quejado, ¿sí? Entonces muchas veces esas quejas, ¿sí? Gracias a esas neuronas se constituyen muchas veces en actividades, ¿sí? Entonces uno tiene que entender que hay cosas que tienen estímulos para nuestras vidas buenos
y hay cosas que nos estimulan, pero no para hacer cosas buenas, ¿sí? Entonces nuestro cerebro va ejecutando patrones de pensamiento, ¿sí? Esos patrones de pensamiento que se convierten muchas veces en cosas naturales porque están acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Entonces muchas veces la mente tiene esa disposición mental para hacer cosas sin repetitivas, buenas o dañinas, ¿sí? Entonces, vemos que en el libro de Romanos dice, no se conformen a los patrones del Olam Hazel, que es el señor de este mundo, Hasatán. Dice, en cambio, permanezcan permitiendo que la mente de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh es Jehová, quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, es satisfactorio y es capaz de triunfar para nuestra vida, ¿sí? Ahora, un patrón es cuando ciertas reacciones también de las personas se hacen frecuentes, determinados en ambientes, en situaciones, constituyendo lo que llamamos un patrón de comportamiento, ¿sí? Un patrón de comportamiento es una forma constante de pensar, de sentir, de reaccionar físicamente y actuar en determinadas situaciones. Hay personas que en determinadas situaciones ya saben cómo reaccionar, ya saben cómo hablar, porque ya hay un patrón que está disciplinado sobre la persona o en la manera pensante. Ahora, los patrones tienen conductas, ¿sí? Esas conductas pueden ser asertivas, pasivas, agresivas, abiertas, cerradas, amistosas o antisociales, ¿sí? Ahora, hay patrones repetitivos que tienen acciones que van de la mano con nuestras emociones. Por ejemplo, pensamientos, comportamientos que se presentan de manera constante en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, hay patrones destructivos, como cuáles, por ejemplo, los celos. Hay personas que son muy celosas y eso se convirtió en un hábito, en un patrón dominante sobre la persona que está ejerciendo los celos, que no le permite sentir la confianza o la seguridad con otras personas por causa de ese patrón que se formó como un hábito destructivo. Todo tiene desconfianza, todo es celoso. El machismo, el feminismo, la depresión, la xenofobia, la sumisión, el autoestima vulnerable, victimizaciones que lleva a la persona a tener una vida emocional y social fuertemente afectada, las quejas, las murmuraciones, las críticas, todo eso se forma en patrones repetitivos destructivos. Ahora, los patrones en la mente adoptan pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos que un ser humano puede adoptar? Por ejemplo, la persona depresiva, sus pensamientos siempre serán pensamientos pesimistas, serán pensamientos de muerte, serán pensamientos donde no ve la luz, serán pensamientos donde no se siente estimulado a seguir viviendo, siente que todo le da igual, no tiene paz en su corazón, sienten sus mentes confundidas, carecen de no tener salida, lo ven todo cerrado. Una persona depresiva ve todo cerrado. Una persona depresiva siempre se oculta. Una persona depresiva comienza a esconderse, a quedarse, a paralizarse por causa de estos patrones destructivos que lo único que quieren hacer es llevar a la persona a la muerte. O sea, este patrón destructivo comienza a dañar la manera pensante, el cerebro, trayendo un agotamiento, un cansancio espiritual, el cual hace que el alma se fragmente, el cual hace que el alma viva en un estado emocional de pensamientos angustiantes, de estrés, de ansiedades, de ataques de pánico, que no puede ver la salida, que se siente oprimido, que siente que está cansado, que no tiene fuerza, que siente que la vida no tiene sentido por causa de un patrón dañino que se formó por algo que quizás vino con un trauma,
trauma que quizás vino por una palabra que alguien comenzó a hablarle de una manera negativa, dañina, y comenzó a dañar su cerebro, comenzó a dañar su manera pensante, ¿sí? También vemos que las personas muchas veces se sienten con aflicciones, ¿sí? Esa aflicción comienza todos los días a producir una profunda tristeza o soledad, ¿sí? Entonces a veces la persona piensa, yo siempre he sido así, cuando era chica era así, cuando era joven era así. Yo voy a morir de esta forma, nunca lo voy a superar. Entonces esos pensamientos negativos o pensamientos recurrentes, dañinos, que están cultivando sobre la mente, ¿sí? Hace que se forme una batalla campal en la mente, donde permitimos a ciertos espíritus operar en la manera pensante para que la mente sea dañada. Una mente dañada no puede percibir ni sentir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Una mente dañada no puede percibir o sentir el amor de Dios, no puede sentir la paz de Dios. ¿Por qué? Porque en su mente hay una batalla campal que muchas veces para poder descansar necesita de algo, necesita de una medicina, necesita quizás hacer yoga, necesita quizás hacer reiki, necesita quizás hacer otros tipos de cosas para poder encontrar una paz interior. Pero esa paz interior muchas veces no la encuentran por estos patrones dañinos que fueron causantes. ¿Por qué? Porque dice la palabra acá, ¿sí? Por el Olam Hazel, por Satanás, por el Dios de esta tierra, ¿sí? No se conformen, dice la palabra, a todas estas situaciones, ¿sí? Entonces muchas veces nos encontramos con distintas situaciones sobre la vida, ¿sí? Entonces también nos encontramos personas, a veces uno se queja de ciertas cosas, ¿verdad? Quizás yo me pueda quejar que llegue a mi casa y estén los perros y rompieron la bolsa de basura y uno se queja. Pucha, al final estos perros rompieron la basura y uno lo levanta, medio quejoso, pero lo vuelve a levantar. ¿Sí? Hay una queja que es por hábito de que algo pasó. Pero otra cosa es cuando la queja se formó en un hábito negativo, en un patrón dañino, que todo lo vemos. Hoy hay viento, no, el viento va a venir, al final me va a traer la tierra, me va a abrir la ventana, me va a romper los vidrios. No, hoy hay sol. El sol me va a quemar las chapas, se me va a quemar las cortinas, me voy a quemar, me voy a broncear, me voy a decir, hoy está lloviendo, hoy hay humedad, me van a doler los huesos. Quejas, ¿sí? Alguien quejoso, ¿sí? Alguien quejoso es un patrón destructivo porque su lenguaje es un lenguaje escaso. ¿Qué quiere decir un lenguaje escaso? Un lenguaje que no funciona de acuerdo a la palabra. Un lenguaje que todo continuamente lo habla de una manera negativa. Y sabe que cuando alguien está formado por ese patrón de queja, ¿sí? Esa persona que es quejosa muchas veces no sabe pedir ayuda o no se permite ayudar, ¿sí? No, ¿para qué me vas a ayudar vos si vos lo vas a hacer mal? No, si vos lo vas a hacer mal y al final me vas a traer más problemas. Entonces una persona quejosa no se permite ayudar, pero se sigue quejando. ¿Conoce a alguno así? Sí, sí, pastora. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos encontramos rodeados de gente quejosa, no porque se quejó porque hoy algo pasó, porque la leche se le hirvió y se le derramó, sino porque ya es una costumbre, es un patrón destructivo donde le permite solo tener un lenguaje de queja, un lenguaje de maldición, un lenguaje donde la persona quejosa se automaldice continuamente. Entonces, una persona quejosa es una persona que no sabe disfrutar. Es una persona que no sabe muchas veces hasta de amar o recibir amor. ¿Por qué? Porque continuamente en sus pensamientos quizás se estará pensando, ¿y este por qué me dice esto? ¿Y este por qué me está dando esto? ¿Y este por qué el otro? Porque trae una desconfianza. ¿Me va entendiendo? ¿No me entienden? Entonces, ¿sí? Muchas veces encontramos también patrones de sufrimientos, patrones que traen soledad, muerte. Hay personas que se sienten solas, todo el día se sienten solas y capaz que está rodeado de personas, pero ya ese patrón de soledad que empezó por algo,
Quizás empezó por un sufrimiento, por una herida, por un trauma, ¿sí? Quizás comenzó desde niño, quizás comenzó desde joven, por algo que pasó. Comenzó a entrar ese pensamiento de soledad. Ese pensamiento de soledad formó un hábito y ese hábito comenzó a formarse en un patrón, donde continuamente la persona se siente sola, donde la persona no se siente amada, donde la persona se siente insegura, donde la persona siente que nadie lo entiende, donde la persona siente que nadie puede acompañarlo porque piensa que su soledad siempre va a ser parte de su vida. Personas que continuamente tienen pensamientos recurrentes de la muerte. No, quizás no, pastora, yo no me voy a suicidar, pero sí el pensamiento de muerte, de miedo a que te roben, miedo a que entren a tu casa, miedo a que maten a tu hijo, miedo que salgas afuera y te pase algo, miedo a la muerte continuamente, miedo a la enfermedad. Y si bien entra la enfermedad a mi casa y mi hijo se resfrió y ahora tiene fiebre, y si la fiebre la daña, y si comienza, y si algo pasa, pastora, entonces un patrón destructivo de muerte, que aunque la persona no esté depresiva, pero ya hay un patrón que le hace sentir que algo malo continuamente va a pasar en la casa, que algo malo va a pasar sobre los hijos. Sobre todo las madres a veces tienen esos patrones repetitivos de la muerte, miedo a los hijos, miedo a que algo le pase a mi pichoncito. Miedo que algo le pase a mi chiquitito, a mi bebé, tiene 40 años ya. ¿Sí? Pero esos pensamientos que no le permite bendecir al hijo, no le permite soltar al hijo. Entonces vemos que hay patrones destructivos, repetitivos, que forman alianzas emocionales donde no te permite disfrutar o soltar a tu familia por causa de miedo a que algo suceda. Entonces este patrón repetitivo me hace quizás sentir, o me hace quizás llevarme a sentirme que si yo no estoy al frente, que si yo no cuido a mis pichoncitos, que si yo no cuido aquello, que si yo no cuido lo otro, algo va a pasar. Entonces este patrón repetitivo me hace estar quizás como un guardián o una guardiana de la familia, porque si yo no estoy, pastora, al cuidado de ellos, algo malo va a pasar. Entonces se forman alianzas emocionales donde no te permite disfrutar. Y capaz que el loco está disfrutándolo más bien, pero vos estás angustiada o angustiado pensando, ¿y si algo le pasa? ¿Y si no está comiendo? Y si el pobrecito, el chiquitito, hoy no almorzó, ¿sí? Entonces continuamente te lleva también a tener un estado de ansiedad, ¿sí? Un estado de agotamientos mentales, donde después termina la noche y estás recansada, angustiados, con dolores de cabeza, con cefaleas, ¿sí? Con estrés, con contractura. Hoy tengo una contractura, pastora, no sabe que el día que tuve hoy, el día que tuve en mi mente, claro, porque todos esos patrones no tan solamente dañan tu mente, tus emociones, sino que se forman esos hábitos, esos asideros que forman también enfermedades sobre el cuerpo, forman enfermedades sobre la familia, hace que la familia continuamente esté en un estrés continuo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay adultos que se exigen y no saben disfrutar? Quizás porque cuando eran niños los padres le enseñaron que todo lo que quisieran tenían que trabajar duro y no esperar nada de nadie. ¿Alguna vez le pasó eso? Yo creo que antes pasaba mucho, ¿sí? Entonces antes quizás el padre le enseñaba que para obtener cosas había que trabajar duro, ¿sí? Y no tenés que esperar nada de nadie. Porque acá todo se trabaja con la dureza, con la firmeza, ¿sí? Entonces, vemos que esos niños se formó un patrón deformado. ¿Por qué deformado, digo? Porque después se hizo joven, se convirtió en un adulto que trabaja duro. ¿Qué quiero decir que trabaja duro? Que se esfuerza con su fuerza continuamente. Pero esa persona luego se convierte en alguien que no sabe pedir ayuda cuando la necesita. No necesito ayuda. Capaz que el loco sí está necesitando ayuda. No, porque siempre lo hice solo. Porque a mí me enseñaron que yo con mi fuerza tenía que hacerlo. ¿Sí?
Entonces formó un patrón tan dañino sobre su mente que no se permite ayudar, ¿sí? Entonces, sobre ese adulto, muchas veces hay áreas de su vida que solamente él quiere solucionar. Solamente yo las voy a solucionar. Entonces, una persona que tiene ese patrón deformado, ¿sí? En el trayecto de su vida se formaron patrones de conducta de alguien duro, de alguien orgulloso, que lleva a tener pensamientos de que está solo, de que nadie lo ayuda, y si lo quieren ayudar no lo permite porque piensa de que nadie lo va a hacer como él lo hace. Y encontramos muchas veces eso, ¿sí? No, lo voy a hacer solo. Y está mal, no lo voy a hacer solo. Y capaz que el loco está enfermo o se siente angustiado. Entonces, estas personas que tienen estos patrones no se permiten ni que Dios los ayude. No les permite ni que el Espíritu Santo trabaje sobre la persona. Porque hay un orgullo tan fuerte, hay un muro de protección también que se formó de dureza, donde no se permite ser sensible a las personas o no se permite ser sensibles a las palabras de amor, a las palabras de Dios o a las palabras de sus seres queridos. Capaz que la esposa le dice, te amo, gordito. Bueno, yo también. O el hijo, papá, te amo, mamá, te ama. Y sale, ¿sí? Y capaz que él sí ama, pero tiene esa dureza que no le permite expresar lo que siente, ¿sí? Pero no es que no ama, sino que su conducta de tanta dureza de años, de que tener que forzarse, de que nadie lo ayudara, de que nadie le enseñara con amor, de que nadie le enseñara conforme a la palabra de Dios, se formaron patrones y conductas dañinas. Y pasa muchas veces esto en el hogar, de hombres y mujeres que hacen cosas a su manera y no se permiten ayudar. No se permiten cambiar la manera pensante. No, porque mi abuelita me enseñó así, mi mamá me enseñó así, mi papá me enseñaron así. Pero quizás tu abuelita, tu papá, quien hayan sí te enseñaron, ellos fueron enseñados también a una manera dañina, a una manera donde estaban heridos, a una manera donde estaban frustrados, a una manera donde se sentían solos, a una manera, ¿sí?, donde no tenían el amor, donde había muchísima orfandad. Entonces, un patrón se puede convertir en patrones generacionales que vamos transmitiendo y que vamos formando sobre nuestras generaciones. Por eso es necesario, ¿sí?, poder dejarnos que el Espíritu Santo, ¿sí?, venga a nuestra mente y saque a luz ese virus que hay en nuestra manera pensante. Saque a luz cuál es ese patrón que debemos cambiar, arrancar, para poder traer el patrón de la palabra. Esa disciplina de palabra que nos hace libre, esa disciplina de palabra que trae paz, esa disciplina de palabra que nos cambia un lenguaje. O sea, ya no hablamos en un lenguaje de queja, sino que hablamos en un lenguaje de la palabra, del amor, de la esperanza, de la fe. ¿Me va entendiendo? Entonces tenemos que entender que hay conductas, ¿sí?, y sobre todo en estas clases de personas, sus conductas son de queja, se convierten en un quejón, conductas de rechazo, conductas de amargado o amargada, conductas hasta de soberbias en algunos casos. Ahora, la palabra dice, no se conformen a los patrones del señor de este mundo, que es Satán, ¿sí? No te conformes, dice, ¿sí? Y sabe que muchas veces la persona se conforma a lo que el sistema de este mundo o la cultura o las ideologías o las fábulas de vieja, como dice la palabra, se formaron en hábitos y en costumbre. Ahora, ¿qué quiere decir conforme? Conforme quiere decir algo, que algo se ajusta o está de acuerdo con algo, que está satisfecho. Eso quiere decir conforme, que se ajusta o está de acuerdo con algo que está satisfecho.
Algo que se ajusta es algo que se acomoda a esa cosa, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy conforme y estoy de acuerdo, ¿sí?, a los patrones de Satanás, estoy alineado y establecido por patrones, ¿sí?, que se establecieron generacionales. Cuando vemos patrones generacionales de Hasatán o del diablo, como quieras llamarle, de las tinieblas, que fueron afectando familias generacionales, esas familias se ajustaron, se pusieron de acuerdo a los patrones de Hasatán. O sea, que ese patrón que comenzó por un bisabuelo y fue trasladándose en las generaciones, esos patrones se convirtieron en virus dañinos, se convirtieron en espíritus generacionales que fueron reeducando, que fueron formando generaciones dañinas. La violencia, la pornografía, los abusos, los incestos, las maldiciones generacionales, el lenguaje, las malas palabras, las violencias verbales, patrones que se formaron, ¿sí? Entonces el abuelito le pegaba al hijo, ¿sí? Acá había que pegar para que hiciera las cosas. Entonces el viejito sacaba el cinto, sacaba lo que sacaba y le daba, ¿sí? Ese niño se formó a los golpes, después se hizo adulto, formó la familia, también trajo golpes, trajo violencia, patrones. Patrones que pensaron a formarse sobre la mente, que necesitaban la dureza de la violencia para poder salir recto, porque antes era el pensamiento, ¿verdad? El árbol torcido hay que enderezarlo a los golpes, ¿sí? Pasaba mucho eso. Entonces debo decir, no, pero acá salió derechito el hijo. Sí, salió derechito, pero su mente está cargada de sufrimiento, de pensamientos dañinos. Su alma está fragmentada por causa de los traumas, de las heridas, por patrones generacionales que se formaron con heridas, con rechazos, con orfandades, ¿sí? Entonces nos encontramos personas, familias que se ajustan a algo, que se acomodaron a la violencia, se acomodaron al maltrato, se acomodaron a la gritería, no, porque en mi casa antes todos gritaban, por eso yo soy gritón y bueno, si me aman tendrán que amarme así. Entonces cuando yo tengo ese patrón de pensamiento de que me tienen que amar a esa manera porque yo soy así y no estoy dispuesto a cambiar porque a mí me formaron de esa manera, quiero decirte que entonces no te permitís que la palabra de Dios, que el Mesías obre sobre tu vida. Porque la palabra dice que antes estábamos en tinieblas. Y las familias que están ajustadas a los patrones de este mundo, a las enseñanzas de este mundo, con violencia, con griterías, con orfandades, con rechazo, con depresiones, con angustias, si vos estás ajustado a esa manera disciplinaria en el cual viviste como familia y la traes sobre tu familia, me estás diciendo que no te permitís que sea el Espíritu Santo enseñándote, amándote, liberándote de esas cosas. Porque antes estábamos en tinieblas y vivíamos así. Pero cuando Cristo salió en nuestro encuentro y nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable, quiere decir que esa luz comienza a trabajar sobre nosotros. Quiere decir que esa luz comienza a redescubrir sobre nuestra vida todo lo que está dañado, todo lo que no sirve. Esas costumbres que tenemos por darle herencia a los hijos, pero no sirven, son dañinas. Costumbres hechiceras, el curar el empacho, el curar la ojeadura, el tirar la cinta. Pero lo hacía mi abuelita, pero son costumbres hechiceras, paganas, que muchas veces se establecieron como verdades curativas. Sí, pero lo que estamos dejando son patrones repetitivos, destructivos, que dañan generaciones, que dañan la salud. ¿Sabe cuántas personas encontramos hoy adultas sufriendo de gastroenteritis, sufriendo de úlceras, sufriendo de dolores estomacales que no saben por qué era? Porque los padres los llevaban al curandero a tirar el cuerito, tirar la cintita o aquello. Son costumbres hechiceras. Entonces tenemos que entender que si la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo somos sanos y restaurados, solamente en inclinarnos y llevar la oración, la petición a Dios, Él trae la sanidad sobre nuestras vidas.
Entonces nos encontramos con cosas buenas que parecen buenas, que se formaron como patrones que fuimos enseñando, pero son patrones destructivos, que tarde o temprano dañan a las generaciones, ¿sí? Entonces, algo que se ajusta o se acomoda es algo que está conforme. Y quizás te conformaste con todos estos patrones destructivos. Quizás te conformaste con vivir una vida vacía. Quizás te acostumbraste con vivir una vida triste, de soledad. Quizás te acostumbraste a vivir, a no recibir el amor porque no te lo permití, no, porque yo soy así. Pero Dios hace cosas nuevas en nosotros. Antes éramos hijos de las tinieblas, pero dice que Él cambia la genética en nosotros, un cambio de genética. Un cambio de pensamientos, un cambio de mente. Nuestra mente estaba cautiva, pero la palabra dice que la mente del Mesías es para la iglesia. Entonces, si yo soy la iglesia, quiere decir que Dios quiere romper todas esas cosas en nuestra mente para trasplantar, para poner, para que se nos revele la mente del Mesías. La mente del Eterno, que tiene pensamientos de bien y no de mal, que tiene planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, ¿por qué aceptar una enfermedad? No, pastora, lo que pasa es que esta enfermedad y será la cruz que me toca llevar. Mentiras del diablo. No, pastora, lo que pasa es que vivir una vida así con violencia, y bueno, será la cruz que me toca llevar. Antes se hablaba así. No, es la cruz que te toca llevar. Así que si tu marido te da palo y palo, aguantala, porque es la cruz. Eso no es la cruz. Porque la cruz es morir a las obras de la carne y resucitar juntamente con el Mesías. Entonces muchas veces se pusieron patrones dentro de la iglesia, patrones que destruyeron el verdadero evangelio, la verdadera doctrina de Dios. Entonces nos encontramos con patrones destructivos que se establecieron en generaciones, que lo único que hicieron fue desplazar a las generaciones de Dios, fue apartarlas de Dios. Pero ¿para qué quiero estar con Dios si supuestamente Dios es mi Padre? Pero la cruz es que yo tengo que ser golpeado, o la cruz es que yo tengo que pasar por miseria, o la cruz es que yo tengo que vivir continuamente en enfermedades. Entonces se pusieron patrones como algo bueno, que fueron patrones de maldiciones, patrones de enseñanzas que lo único que hicieron fue dañar generaciones. Entonces tenemos que entender de que no nos podemos ajustar a algo incorrecto, dañino, sino que debemos permitirnos ser renovados y transformados por la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando yo estoy de acuerdo y conforme a los patrones de Satanás, estoy alineado a lo que Él estableció por patrones sobre familias, sobre vidas, sobre ciudades, sobre naciones. Porque no tan solamente un patrón lo encontramos en la vida de uno sobre la familia, también lo encontramos sobre distintas familias, sobre ciudades y sobre naciones que tienen culturas en cierta fecha, establecer cosas por causa de patrones generacionales que abren portales de hechicería, que abren portales de maldiciones, que se transmiten con herejías, que se transmiten con un montón de cosas con ideología, que lo único que hacen es dañar la manera pensante de las personas, ¿sí? Ahora, hay patrones repetitivos, por ejemplo, como las pornografías. Algo entró a través de un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento te llevó a consumir pornografía. Entonces la persona se levanta y lo primero que hace es ir a tener un hábito, a buscar algo de pornografía, porque ese patrón lo lleva a que tiene que llenar ese vacío. Entonces esa pornografía también se convierte en patrones de vicios, en patrones de malas palabras, patrones de suicidios, patrones de pobrezas, de enfermedades, patrones de violencias, de mentiras, de engaños. Entonces, como se repiten y por más que dañen, se acostumbraron a vivir así. Hay personas que se acostumbran a vivir así. Y bueno, pastora, me acostumbré al grito, me acostumbré a las malas palabras, ¿sí? Y sabe que hay palabras que se transmiten de generaciones. Hay familias que se sienten contentos. El nene que primera vez que va a hablar le salió una mala palabra. ¡Ay, qué bonito! Dijo una mala palabra. ¡Oh! ¿Sí? Bueno, nosotros somos así, decimos malas palabras. Pero encima el lenguaje dice malas. ¿Qué quiere decir malo? Que son dañinas.
Una mala palabra es un daño, ¿sí? O sea que si yo digo malas palabras, no las digo, ¿sí? Mi boca no dice malas palabras, pero si yo digo malas palabras, estoy dañando al ser que está a mi lado. Si yo le digo a mi hijo que es una porquería, por decir algo así, es una palabra dañina, pero es una palabra que penetró como golpe de espada, golpeó y formó un patrón de pensamiento sobre ese niño o ese joven que se va a sentir que es una porquería, por decir algo suave nomás. ¿Sí? Entonces a veces las personas se acostumbran en ese hábito, con esos patrones, se ajustaron a vivir de esa manera. Bueno, pastora, que mis abuelos, mis tíos, todos decían malas palabras, por eso, pero sabe que lo amo al desgraciado este. Sabe que lo amo, ¿sí? Pero bueno, soy así, yo digo malas palabras. Pero esas malas palabras, ese patrón repetitivo dañino, ese virus, hace formar un ámbito de maldición dentro del hogar. Y ese ámbito es tan dañino que cada vez que siguen soltando las malas palabras, lo que hacen es alimentar a los espíritus. Espíritus que vienen con violencia, espíritus que vienen con orfandad, espíritus que vienen con rechazo, espíritus que vienen con muerte. ¿Sabe cuántos hijos son enfermos por causa de malas palabras? ¿Sabe cuántos hijos entran en estados depresivos por causa de las malas palabras? Porque son malas, porque son dañinas, porque son maldiciones que estás largando sobre la persona, sobre el hijo, sobre la esposa, sobre el esposo. Entonces necesitamos reeducar, arrancar el lenguaje perverso, arrancar ese lenguaje de inmundicia, salir de esas frecuencias caídas, porque quiere decir que cuando yo tengo este tipo de lenguaje, mi maestro es Hasatán. Mi maestro, ¿sí?, es el lenguaje de este mundo. O sea, que por más que me congregue, que por más que yo me esfuerce por hacer, pero si yo no me permito que el Espíritu Santo me enseñe y yo no me pongo la disciplina de sacar, de cambiar mi lenguaje, de frenar mi lengua, siempre voy a repetir estos patrones que siguen dañando y formando maldiciones. Pastora, yo no entiendo por qué no me hace caso. Yo no entiendo por qué mi hijo muchas veces es soberbio, mi hijo es quejón, mi hijo es malhumorado, mi hijo no me hace caso. Pero ¿cómo le hablas? ¿Cómo es tu patrón? ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo es tu lenguaje con tus hijos? Amén. Amén, pastor. ¿Sí? Entonces, hay personas que se ajustan a esa calidad de vida, una calidad mala. ¿Sí? Entonces, muchas veces la forma de ese alma está acomodada a otra cosa, y esa cosa proviene de Hasatán. Se ajustó a un patrón de conducta que establecieron una forma de vida totalmente distinta a lo que Dios tiene. Pero el patrón que sostiene lo hace estar satisfecho por más dañino que sea para su vida. Por eso Pablo dice, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. ¿Sí? Entonces vemos en Romanos 12:12 que cuando habla de la mente, Pablo habla de renovar en la mente del Mesías. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para verificar cuál es la voluntad de Dios. Pastora, estoy pasando por una miseria, pero bueno, ¿será voluntad de Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que eso proviene de Dios? ¿Verificaste que esa sea la voluntad de Dios? Pastora, todos estos días me ha pasado cada cosa mala, pero bueno, será la voluntad de Dios. ¿Verificaste que sea la voluntad de Dios? Y no, pero bueno, pero me acostumbré. Patrones repetitivos que te hacen pensar en la mente que es la voluntad de Dios, y tomamos a Dios como un Dios malo. Y tomamos y dejamos que Hasatán venga y golpee y haga de nosotros cualquier cosa, porque ya te conformaste, te ajustaste a un modelo de vida. Ahora, mire, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 dice:
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Escuche bien. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, ¿sí? Mire, Marcos 7, capítulo 7, versículo 20 al 23 dice: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los adulterios, las avaricias, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, aquí lo que está hablando Marcos habla de patrones establecidos en la mente del corazón, ¿sí? Entonces, todo lo que sale de adentro es lo que contamina. Todo lo que yo saco de adentro formo ámbitos sobre mi casa. Todo lo que usted saque de adentro de su vida forma ámbitos sobre su familia. Entonces, lo que usted saca puede contaminar o puede edificar para bien. Puede maldecir o puede bendecir. Puede establecer vida o puede establecer muerte. ¿Por qué? Porque recuerde que nuestra boca es un portal. La palabra dice que tenemos poder para bendecir o para maldecir, para establecer vida o para establecer muerte. Entonces, cuando yo abro este portal que es mi boca, habilito palabras en el mundo espiritual. Habilito palabras que pueden bendecir a mis generaciones, mi matrimonio, mi familia o mi vida también. O habilito palabras que forman maldiciones. Recuerde que los espíritus de las tinieblas están activos las 24 horas del día. Entonces, cada lenguaje que soltamos, ellos se alimentan de ese lenguaje. O sea, que mi lenguaje puede activar espíritus para dañar familias, dañar mi hogar o mi vida, o puedo habilitar a través de esa palabra, lo que estoy soltando, puede habilitar la palabra de los cielos para que se formen ámbitos de gloria sobre la casa, para que se formen ámbitos de bendiciones, ámbitos de esperanza, ámbitos de fe, ámbitos de amor, ¿sí? Entonces, Efesios decía: tengan cuidado de su manera de vivir. Es tremendo, ¿sí? Tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de lo que hay en su mente. Porque conforme a lo que hay en su mente es lo que van a vivir. Entonces, ¿de qué tenemos que tener cuidado? ¿De nuestro hermano o de nuestra mente? De nuestra mente. Porque mi hermano puede estar hablando cualquier cosa, pero si mi mente está sujeta a la mente del Mesías, no me puede dañar lo que dice mi hermano. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero si mi hermano está dañado y está hablando mal, y yo estoy dañada y estoy hablando mal, formo una alianza, ¿sí? Donde me permito que ese ámbito dañino se ejecute sobre la vida, sobre la familia, ¿sí? ¿Usted sabía que la queja es un espíritu que se transmite? ¿Sí? El pueblo, por ejemplo, el pueblo de Dios, cuando quería entrar a la tierra prometida, le dice a Moisés: vayan a los espías, y vayan a la tierra prometida y traigan una declaración o traigan un informe de cómo está esa tierra. Dice que fueron los 12 espías, que eran los 12 príncipes que estaban ahí, fueron los príncipes y fueron a recorrer la tierra, y dice que cómo estaba la tierra, era buena, era agradable, era una tierra perfecta. Era una tierra donde fluía leche y miel, dice la palabra de Dios. Es más, traían como testigo, como las uvas, las frutas de ese lugar, para que vean que era una tierra rica. Entonces, cuando trajeron el informe, dice que 10 de los espías comenzó: sí, la tierra es buena, pero la tierra tiene gigantes. Y la tierra tiene gigantes y somos como langosta delante de ellos, no vamos a poder entrar. Entonces comenzamos a hablar, y al final fuimos allá, hay gigantes, la tierra muy buena,
pero no podemos en contra de ello. Nosotros somos como débiles, algo así, somos como débiles, somos como langosta, no vamos a poder entrar. Empezaron a quejarse, empezaron a traer un mal informe. Entonces es que el pueblo comenzó a levantarse en contra de Dios, comenzó a levantarse en contra de Moisés. Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? Al final, la tierra prometida, hay gigantes, estamos acá en el desierto, estamos dando vueltas. No hubiéramos quedado en Egipto, no hubiéramos quedado con el faraón. Hubiéramos estado allá, teníamos nuestra comidita, nuestra casita, pero estábamos bien. Entonces la queja comenzó a transmitirse, a pegarse en el lenguaje. Entonces la queja en el hogar se convierte en un lugar donde se transmite los virus, donde se transmite el hablar mal. La queja. ¿Por qué el sobrino no quiere al tío o a la tía? Porque capaz que el hermano se encargó, si no, ¿viste la tía? No, esa vieja final siempre negativa, una bruja, que mi hermana. Pero papá, no. Entonces el chico capaz que ni la conoce, ¿sí? Pero sabe que su tía es una bruja, una queja por poner así. Entonces queja. No, después capaz que el hermano se arregló con la hermana. Bueno, vamos chicos a ver a la tía. ¿Quién? ¿A la bruja? No. ¿A la quejosa? No, me quedo acá. Pero ¿cómo va a hablar así mal de la tía? Si vos hablaste mal, entonces se quejan. ¿Sí? La queja de todo. ¿Qué hay para comer? Sopa. Otra vez sopa. No sabes hacer otra cosa que sopa. Estos pibes. La queja. ¿Sí? Otra vez lo otro. Otra vez viento. Quejas generacionales. Quejas. Entonces, quejas que se formaron en patrones, se forman niños quejosos, hombres. Después el que se casó con un hombre quejoso, una mujer quejosa. Ay, pastora, el príncipe, ese que tenía maripositas. Ahora me produce una acidez. Por la queja. Esta vieja que le enseñó. Y se quejan después, pero eso por no haber sido sabio, ¿sí? Entonces, todo lo que sale de la boca contamina. Lo que hablamos puede educar o puede deformar, ¿sí? Entonces, mire, como le sigamos, como dice el pastor, sí, déjenme avanzar. Dice, sepan aprovechar bien el tiempo. No lo malgasten en cosas que no edifican. No lo malgasten con enseñanzas que van a formar patrones destructivos. O sea que si alguien viene a quejarse, mira papá, vamos a dejarlo acá, Dios te bendiga y nos vamos. O cambiamos de tema, porque no te va a edificar, porque después va a estar, al final vino esta y me dejó re amargada, pucha, che, y seguí quejándome, contagioso, ¿sí? Entonces dice, no malgasten en cosas que no edifican, decía Pablo, no malgasten su tiempo. Mira a tu hermano y decirle, ¿cómo está tu tiempo? Pastora, apúrese porque tengo un hambre. Métale pata, pastora. ¿Sí? Entonces, no se malgasten con enseñanzas que forman patrones destructivos, porque los días son, como dice la palabra, malos, oscuros. ¿Sí? O sea que si vienen por ahí días malos, y yo soy una quejosa, yo soy una persona con patrones destructivos, esos días malos me van a empeorar. Van a hacer de mi vida una locura. Pero si vienen días malos, pero estoy establecida en la mente del Mesías, y soy una mujer sabia, prudente, que continuamente se permite trabajar por el Espíritu Santo, esos días malos para esas personas se van a convertir en días buenos. Días buenos. Porque esos días malos no podrán afectar tu hogar. Porque aunque venga la crisis, no podrá afectar tu hogar. Porque aunque vengan plagas destructivas, no podrán tocar tu hogar. ¿Por qué? Porque estás viviendo conforme a los patrones de la palabra de Dios, que se formaron en hábitos, en disciplina, en un lenguaje de bendición y no de maldición. ¿Me entiende? Entonces, y si los días son malos
Y si en tu vida hay patrones del Señor de tu mundo, tu vida estará habitando en tinieblas y en oscuridad y vivirás en patrones que harán unas vidas de ciclos de muerte. Se van a repetir ciclos sobre tu vida. Los patrones destructivos hacen que se repitan ciclos destructivos, maldiciones, miserias, escasez, hechicerías, quejas, etc. Ahora, hay personas que se pasan todo el día quejándose por lo que le pasó, por lo que vivieron, por lo que le hicieron, y no se dan cuenta que la queja también es una expresión del dolor del alma, es una expresión de la pena, también es la expresión del cansancio que vive el alma a situaciones sin arreglar, que llevan a la persona a tener un patrón de lenguaje que no le permite ver la solución. ¿Sí? Vio que hay personas que no ven la solución, capaz que vos estás viendo la solución y se me acabó el vaso de agua y al final yo quería agua y no puedo tomar agua porque el vaso está vacío y al lado tiene la jarra con agua, solo tiene que agarrarla y volver a llenar el vaso. Pero a veces está la solución ahí en nuestros ojos, pero la queja no nos permite ver la solución de parte de Dios. Amén. El libro de Marcos describe que todo lo que sale de la persona es lo que la contamina. Por ejemplo, patrones formados que forman culturas, hábitos, lenguajes, enseñanza que destruyen al hombre. Por eso Pablo dice en el libro de los Romanos, permanezcan. ¿Qué quiere decir permanezcan? Significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Permanezca significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. ¿Qué es una mutación? Una mutación es una genética que se llama mutación a una variación espontánea y aleatoria en la secuencia de genes que compone el ADN de un ser vivo. Esta variación introduce cambios puntuales de tipo físico, fisiológico o de otra índole en el individuo que pueden ser o no ser heredados a su descendiente. Ahora, lo que dice es permanezcan en Cristo por la palabra que todos los días para que la mente sea renovada, ¿sí? O sea, que cuando todos los días yo le permito al Espíritu Santo que renueve el espíritu de mi mente, hago que mi mente permanezca firme en la palabra, sin mutación, sin variación. O sea, que el enemigo no altere tu genética de fe, que el enemigo no altere tu calidad de vida, que el enemigo no cambie la genética del Mesías sobre nosotros. Cuando somos transformados por la sangre del Mesías, cuando somos sacados de todas esas iniquidades, de todas esas genéticas malditas que heredamos muchas veces, hay un cambio de genética. O sea, la genética del Mesías viene sobre nosotros y nos hace herederos y coherederos de Él. Por eso somos herederos, ¿sí?, de su palabra, de su justicia, de las promesas, de todo lo que Él tiene por nosotros, porque hay una genética que nos dice que somos hijos legales del Rey de Reyes, ¿me entiende? Entonces cuando yo permanezco firme en la palabra, permanezco en la mente del Mesías. Pero si tu genética sigue cargada de un ADN anti-Mesías, llegó la hora de que sea cambiada para que no hagas diferente a lo que Dios está haciendo. Porque cuando yo soy una persona que no está de acuerdo o ajustado a la palabra, estoy haciendo lo incorrecto. Estoy haciendo lo que Dios no quiere que haga. Entonces Dios me dice, anda para el norte, pero yo me voy para el sur. El Señor me dice, vestite de blanco, pero yo me visto de negro. Entonces estoy alterada, no hay una alineación a la palabra de Dios. Entonces muchas veces, mire, para llevarlo a una raíz más profunda, por causa del pecado de Adán, la genética fue alterada, hubo una variación, algo diferente deformó al hombre y a la mujer, que trajo una forma de patrones que deformó, que alteró la mente, cambiando la genética, sufriendo una variación donde se deformó y formó patrones para vivir conforme a los patrones de Satanás.
Hubo un cambio, una alteración. Entonces, por causa de esa alteración, la humanidad entra en el pecado. Pero Dios se nos revela para romper esos patrones deformados. Entonces, pero cuando hay un cambio de vida, hay un volver al origen de Dios. Por eso dice la palabra, manténganse en la renovación. ¿Sabe? La renovación significa hacer como de nuevo algo o volvernos a su primer estado. Entonces, cuando yo permito que el Espíritu Santo renueve todos los días mi mente, todos los días mi mente está yendo al origen de Dios. Está yendo a los pensamientos de Dios. Se está alineando a la voluntad de Dios. La palabra dice que antes desde la fundación de la tierra, Él ya no tenía predestinado. Había propósito, había destino, había planes, había diseño. Él ya tenía todo para nosotros. Entonces cada vez que estamos renovando la mente, nos estamos metiendo en el origen, en la voluntad de Dios, en la planificación de Dios, en la voluntad divina de Dios. Entonces mi mente va rompiendo patrones destructivos, pero se va poniendo el patrón de la palabra de Dios, que va renovando mi mente y va haciendo algo nuevo todos los días. ¿Me entiende? Entonces necesitamos lo nuevo de la palabra, el origen de la palabra. Ahora dice, manténganse en la renovación, porque de esa forma sus mentes estarán volviendo a su primer estado de origen, donde no hay una alteración demoníaca. Entonces de esa forma van a poder entender lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo. Cuando yo entiendo lo que Yahweh quiere para mi vida, yo me pongo de acuerdo, me alineo a su voluntad. ¿Por qué la entiendo? Porque mi mente fue renovada y está entendiendo lo que Él quiere para mi vida. Entonces me alineo, me conformo, me ajusto a Él, ¿sí? Entonces, ya que la mente estará a la altura del ámbito del Mesías. Por eso la palabra dice, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas. O sea, hay una medida de nuestra mente espiritual que se eleva, donde se establece en la mente del Mesías. Y entonces esta mente se convierte en puertas eternas, donde le permitimos todos los días a la información, a la formación de los cielos que entre a nosotros. Porque somos seres espirituales. Porque yo no le puedo decir a mi cuerpo, vos funcionás por acá, el alma por allá y el espíritu por allá. No, no, no. De acuerdo a cómo esté mi vida espiritual, funciona mi cuerpo. Si yo estoy amargada, frustrada o fragmentada, mi cuerpo va a estar dolorido, mi cuerpo va a estar cansado, mi mirada va a dar señales de otras cosas. Pero cuando le permitimos a la mente que esté enlazada con el Espíritu Santo, vendrán esos pensamientos de bien, porque hay una puerta eterna abierta, donde todos los días le permite al Espíritu Santo establecer los pensamientos de bien. Pero si yo le cierro la puerta al Mesías, le abro la puerta a las frecuencias caídas, le abro la puerta a Hasatán, para que todos los días me llene de pensamientos negativos, de muerte, de hechicería. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Tengan cuidado con los noticieros. Está bueno informarse, pero no se llene de información negativa. Está bueno saber lo que pasa en el mundo, pero mejor está bueno saber qué es lo que Dios tiene para el mundo. Porque de esa forma no nos vamos a enlazar en la ansiedad, en las frustraciones, en los miedos. Entonces, una mente renovada que habita en el ámbito del Mesías es una mente que estará de acuerdo con el Padre, ya que estará en la misma frecuencia de la conciencia del Mesías. Satanás, a través de los patrones, causa una división, una separación entre el hombre y Dios en la mente. Una mente dividida es un hombre de doble ánimo. Una mente dividida es una mente que tiene doble palabra. Una mente dividida es una mente que está formada de acuerdo con la voluntad de Hasatán. Entonces no está de acuerdo con la palabra y el propósito de Dios. Por eso tenemos que llevar toda nuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo. Todos los días nuestros pensamientos deben ir cautivos a la obediencia de Cristo.
Todas las noches cuando usted se vaya a dormir, Señor, llevo cautivo todos mis pensamientos a tu obediencia. Porque si usted no lleva esos pensamientos cautivos, va a dormir mal, va a estar angustiado, frustrado y no le va a permitir al Espíritu Santo que pueda traerle la renovación o que pueda traerle la palabra correcta para que pueda funcionar o tomar buenas decisiones. Cuando la mente está alterada y frustrada, toma malas decisiones. Pero cuando llevamos cautivos esos pensamientos que se encierren en Dios, Dios solamente va a soltar los buenos pensamientos para que podamos pensar bien y podamos tomar buenas decisiones correctas. Amén. Entonces, Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Escuche bien, mis pensamientos no son los de ustedes. ¿Es una buena noticia o no? Sí, solo hay que sacarlos, ¿sí? Mis caminos no son sus caminos. Ahora Hebreos, mire, Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es? Viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la palabra viene ¿a qué? Viene a romper todo diseño satánico, viene a cortar esos enlaces demoníacos que viven en los patrones destructivos, patrones que vienen de generaciones con hábitos, con costumbres, con culturas, ¿sí? Que estas fueron para puesta, mire, el propósito de Satanás es destruir. La palabra dice que él viene a hurtar, él dice que viene a matar y a destruir. Entonces, él está hurtando la mente para que no puedas vivir conforme a lo que Dios tiene. Entonces te hace sentir quizás un hombre, una mujer incapacitado. No, pastora, yo no tengo la capacidad para hacer esto. No, yo ya no tengo la fuerza. No, yo ya soy de edad avanzada. ¿Cómo voy a estar pensando en aquello? ¿Por qué no? Para Dios no hay un estado de jubilación. Felicitamos a la hermana Susi que se jubiló. Está bueno, ¿sí? La hermana Susi está jubilada, ¿sí? Pero le decía a la hermana Susi, pero en el reino de Dios no hay jubilado. Así que le damos para adelante, ¿sí? Claro, porque nosotros la mente te condiciona. No, vos podés hasta este lugar. Pero ¿quién te dice eso? ¿Por qué te hace sentir que ya no tenés la capacidad de poder hacer cosas o de lograr? ¿Por qué te hace sentir que ya no tenés derecho a las promesas, a vivir una vida en paz? ¿Por qué te haces pensar que tenés que morir de esa condición, en esa manera, cuando Dios sigue teniendo planes de bienestar? Cuando Dios sigue teniendo pensamientos de bien. Pueden ir pasando los chicos. Cuando Dios tiene cosas buenas y extraordinarias. Cuando dice que la mente del Mesías para la iglesia, la mente creativa, la mente santa, la mente divina, la mente con propósito, la mente con promesa, la mente con sanidad, la mente con liberación, la mente con estrategia, una mente con autoridad, una mente con gobierno. ¿Por qué no podemos tener eso? No, pastora. Ponemos el no muy fácil, pero se forma en un patrón que no nos permite avanzar. Entonces tenemos malos hábitos, costumbres, culturas que se establecieron para no funcionar en el propósito de Dios. Por eso cuando la palabra es revelada y aceptada, penetra hasta lo más profundo para sacar a luz que las tinieblas que alteró tu vida, las tinieblas que desordenó tu vida, las tinieblas que se formaron como patrones destructivos. Viene la palabra que a juzgar los pensamientos, las intenciones del corazón. Si no viene para destruirte, la palabra no viene para destruir tu vida. La palabra viene para reeducarte, para formarte, para liberarte, para ser un hombre y una mujer de estrategia. No viene para destruirte, sino que viene para destruir los patrones que han llevado cautiva tu alma y tu espíritu. El poder de la palabra de Dios es tan lleno de vida. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios no es un libro de historia. La palabra de Dios me enseña que soy hija. La palabra de Dios me enseña que tengo genética del Mesías.
La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que si yo estoy establecida en Cristo, Él me fortalece para poder seguir caminando. Él me fortalece para seguir construyendo. Él me fortalece para seguir llevando el reino. Todo lo puedo. Él no te dice, no todo lo puedes. Te dice, hermano, todo lo podés. Por medio de la palabra. Por medio de la renovación del Espíritu Santo, por medio de la renovación de la mente, todo lo podés. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene esperanza. La palabra de Dios tiene fe. La palabra de Dios tiene el argumento que me justifica que soy hija del Rey de Gloria y Señor de señores. La palabra de Dios me dice que por la sangre de Cristo somos redimidos y transformados y perdonados. La palabra de Dios me dice que puedo ser libre de los pecados, que puedo ser libre de las iniquidades, que puedo ser libre de las enfermedades, de las opresiones, de las maldiciones, de la violencia. Entonces, ¿por qué nos acostumbramos a patrones destructivos cuando Dios tiene un cambio de mentalidad para nosotros? ¿Por qué nos acostumbramos a una vida llena de vicio, a una vida llena de vacío, cuando Dios tiene la plenitud de la gloria para traspasarnos, para llenarnos de su gozo, de su amor, de su transformación? Entonces tenemos una palabra tan llena de gloria y de amor. Pero ¿sabe qué? Satanás no quiere que vivas una vida plena. Pero la palabra me enseña que si soy una persona que resiste a las obras de Satanás, Él no puede hacerte daño. Él será confrontado y destruida sus obras sobre nuestras vidas, porque hay una verdad eterna que va a deshabilitar el poderío de Satanás, que por tantos años vino a cuestionarte, a limitarte, a enfermarte, a llenarte de patrones destructivos. Hay un Dios mayor, hay un patrón de palabra con mayor gloria, con mayor poder, con mayor autoridad, que se quiere establecer como hábito, como disciplina de amor, de paz, de gozo, de plenitud, para que puedas visionar, para que puedas crecer, para que puedas seguir desarrollándote. Ahora mire, la palabra dice, sigue diciendo, recuerde la palabra del principio que dice, mire, dice, en cambio permanezcan permitiendo que la mente de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo es alineado a lo que Él quiere, que es bueno. ¿Cómo es? Bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Quédese con eso. Mire, ¿qué es bueno? Bueno quiere decir que tiene la bondad, el valor, que actúa conforme a lo que está bien, a lo que es correcto. O sea que Él tiene planes buenos para nosotros. Él tiene bondad, Él tiene el valor, ¿sí? Para que actúe sobre nuestras vidas lo correcto. Después dice que es satisfactorio. ¿Qué quiere decir satisfactorio? Gratificante, exitoso, positivo, satisfecho, alentador, contento, fructífero. O sea que si yo estoy alineada a la palabra de Jehová, voy a ser una persona satisfactoria. Tendrá cosas gratificantes. Seremos exitosos. Tendremos pensamientos de bien y no de mal. Estaremos satisfechos con lo que Dios hace en nosotros. Seremos personas alentadoras porque habrá palabras de justicia, de amor y de bondad. Estaremos contentos aunque vengan crisis, aunque vengan situaciones. Nada nos sacará del gozo de nuestra salvación. Seremos fructíferos, dice la palabra. Y eso es lo maravilloso, que la palabra nos hace fructíferos, productivos. Mire, después dice capaz de triunfar. Dice, pero capaz significa esto, que puede hacer o lograr determinada cosa, que posee las condiciones necesarias para ello. Es extraordinario, porque quizás los patrones destructivos te decían que no tenía la capacidad de hacer nada. Pero el Dios te está diciendo que a través de la palabra vas a poder lograr determinadas cosas. Lo que Él puso lo vas a lograr, lo que Él habló lo vas a lograr. ¿Sabe por qué? Porque posee las condiciones necesarias para ello. Porque posee las condiciones necesarias del Espíritu Santo.
porque posee las condiciones necesarias del Mesías. Yo, pastora, sí, vos porque sos hijo del Rey de Reyes, porque sos hijo de Cristo. Entonces, todo lo que Dios tiene, dice que fuimos formados en Él y para Él. O sea, si yo fui formada en Él, en el Mesías y por Él, quiero decir que tengo la capacidad, pero tengo que dejar que el Espíritu Santo me enseñe todos los días para que esa capacidad siga creciendo. Entonces, a medida que crezco en la capacidad de la palabra, en la capacidad del Espíritu Santo, en la capacidad del Mesías, tengo lo necesario para vivir una vida triunfante. ¿Y qué quiere decir triunfar? Ganar o conseguir la victoria en una lucha, tener éxito en los objetivos que se habías propuesto. ¿Qué me está enseñando la palabra? Que vas a conseguir la victoria, hermano. Vas a conseguir la victoria, familia. Vas a tener éxito en los objetivos que Dios ha propuesto. El Señor nos está diciendo, hasta aquí llegaron esos patrones destructivos. Hasta aquí llegaron esos pensamientos que estaban alineados a la palabra antimesía. Hoy la palabra de Dios te está diciendo, vas a salir victorioso en la lucha. Vas a tener éxito en tus objetivos que te había propuesto, porque tenemos la palabra, y la palabra es el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay vida, y donde hay vida hay gloria, y donde hay gloria hay poder, y donde hay poder hay victoria, y donde hay victoria hay triunfo, y donde hay triunfo hay disfrute, hay prosperidad, hay gozo, hay salvación. Dios nos está entregando un tiempo glorioso. Dios nos está llevando a vivir una vida triunfante. Dios nos está llevando a decir, eres capaz de triunfar por medio de la palabra. No te ajustes a Satanás, ajustate a la palabra del Rey de Gloria y vas a vivir triunfo, vas a vivir victoria, vas a levantarte como ese ganador, porque la palabra te llevará a ser triunfante. Dale el aplauso al Rey de Gloria, dale el aplauso, dale el aplauso. Eres el victorioso. Dios nos está llevando a vivir las grandes victorias, pero hay que atreverse a la determinación para cambiar, para quebrantar lo que nos sirve sobre nuestras vidas. Póngase de pie. Mire, y termino. 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira a tu hermano y decile, estás al lado de un victorioso. Decile, antes estaba con los patrones de Hasatán, pero a partir de hoy decile, mírame bien, porque me vas a ver triunfar. Vas a ver que mi vida va a ir de victoria en victoria por medio de mi Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Rey de Gloria.